que había encontrado a Jackson en su habitación sin respirar y con un pulso apenas detectable, y que le administró inmediatamente reanimación cardiopulmonar a Jackson. Marca la correcta respecto a lo sucedido. A. Incremento del pH sanguíneo. B. Incremento de la saturación arterial de oxígeno. C. Hipoxia histotóxica. D. Hipoxia anémica. O E. Incremento de la presión arterial de CO2. ¿Cuál creen que es lo más correcto lo que esté sucediendo? O pueda presentarse en lo que tendría que ser este caso, el Michael Jackson. ¿Cómo estaría su sangre en estos casos? ¿Alguno tiene alguna respuesta, chicos, con respecto a la primera? ¿Podría Aquí ser lo la C? la E, ¿ya? No, no, la C, la C. La C, ¿ya? O sea, aquí el dato más relevante es el hecho que no está respirando. Está sin respirar. Porque, a ver, lo voy a explicar un poco. Vamos a ir descartando cada alternativa. Ya, por ahí dicen la C. Más que todo lo que hacen las benzodiazepinas es un fármaco que pueden ser, por ejemplo, clonazepam, lorazepam. Todos los que terminan en pan, usualmente son benzodiazepinas y con intoxicación por estas, lo que hacen es afectar lo que tendría que ser el sistema, el, el centro respiratorio dentro del bulbo. Dentro del bulbo acá tenemos el centro respiratorio, en este caso el grupo dorsal, que se encarga de realizar la respiración. Cuando inhibe, o hay una depresión, una inhibición, una intoxicación con benzodiazepinas, inhibe este centro y ya no respiramos adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el paciente? Va a comenzar a disminuir las ventilaciones. En otras palabras, hipoventila. O sea, no es necesario realmente que se sepan que las benzodiazepinas tienen ese efecto, pero aquí les dicen de que no está respirando. Si no respira, ¿qué es lo que ustedes esperarían? Ahora veamos. En el caso de la hipoventilación, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una acumulación ¿de qué? ¿De oxígeno o de CO2? ¿Ustedes De creen? dióxido de Ajá, carbono, de CO2. dióxido de carbono. Aumento del CO2 a nivel sanguíneo. El CO2, como les expliqué, realmente no es un ácido per se, pero gracias a la anhidrasa carbónica, que es una enzima que lo que hace es unirlo al agua y finalmente nos da protones más ion bicarbonato. O sea, eso es lo que nos da protones. Entonces, no es un ácido per se el CO2, pero indirectamente gracias a esta enzima nos da el aumento de los protones. Y cuando aumentan los protones, ¿qué es lo que ocurre con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ajá, entonces, si disminuiría el pH sanguíneo y aquí dice incremento, este está incorrecto. Para que esto sea correcto, debería decir que hay una disminución del pH. O en todo caso, que el pH se vuelve ácido. ¿Ya? Eso recuerden. Entonces, la A no es. Ninguno dijo la A, así que estamos bien. Presión arterial de oxígeno. Ya, esto está cantado. Creo que ni siquiera tengo que explicarlo. Si no está ventilando, no está recibiendo oxígeno. Entonces, el porcentaje de hemoglobina saturada, o sea, la hemoglobina que está unida al oxígeno, va a disminuir porque no está habiendo oxigenación. Entonces, el CO2 se va a comenzar a unir a la hemoglobina. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en el caso de la letra C, hipótesis tóxica? Como les mencioné, la hipótesis tóxica está más relacionada con el hecho de que sí hay oxígeno a nivel sanguíneo, pero el problema es de que por una intoxicación con un fármaco o algún tóxico, en este caso cianuro, lo que genera es una afección a nivel de cadena de transportadores de electrones, o sea, es un daño a nivel celular. Las células reciben oxígeno, pero no lo pueden utilizar. En este caso, no está recibiendo oxígeno, ¿ok? Y realmente no es una intoxicación con cianuro. Si hubiese sido cianuro, aquí la hipótesis tóxica sería la respuesta correcta. No confundan el hecho de una intoxicación, hay hipótesis tóxica. No. Deben ver cuál es el trasfondo o la fisiopatología de dicha intoxicación. Entonces, hasta aquí claro, chicos, con esta parte de estas tres. Sí, sí, esa parte, sí. Ya, hipoxia anémica realmente no nos menciona nada acerca de un trastorno genético en cuanto a su hemoglobina
o ni siquiera nos dan indicios de que el paciente tenga anemia, palpitaciones, palidez o algo similar. Así que realmente pensar en hipoxia anémica no es lo correcto. Y aquí vendría a ser la última, que es incremento de la presión arterial de CO2. Como les he dicho, si hipoventila, si disminuyen las ventilaciones, finalmente lo que hay es un incremento del CO2. Y lo que vendría a ver en este caso es una hipoxia hipoxémica por hipoventilación. Aumenta el CO2, o sea, en otras palabras, incremento de la presión arterial de CO2, o sea, la cantidad de CO2 en sangre arterial. Entonces, esa sería la correcta. Porque en este caso Michael Jackson no está respirando, o sea, está hipoventilando. Prácticamente, no, de hecho no está ni hipoventilando, no está respirando de por sí. Entonces acumula CO2 y finalmente lo que habría aquí es un incremento de la presión arterial de CO2. Ya chicos, no confundan eso. O sea, sí, sé que puede ser un poco, se pueden confundir por lo de la intoxicación, pero aquí la correcta es esto. Traten de leer siempre todas las claves y buscarle el porqué. Ya, la pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta la saturación de la hemoglobina con el oxígeno para una presión parcial de oxígeno determinada? Eh, Aquí, esta pregunta, ¿de qué te está hablando? ¿De una desviación de la curva hacia la derecha o a la izquierda, chicos? ¿Izquierda? Ya por ahí dicen izquierda. ¿Alguien más tiene otra opinión? No, sí, izquierda. Izquierda. Ya. Creo que sí lo tienen bien fijado, eso. Y entonces, si estamos hablando de una desviación de la curva hacia la izquierda, ¿de cuál de estos factores estaríamos hablando? ¿Cuál sería la respuesta? Un aumento del 2,3 de fosfoglicerado, aumento de la temperatura, acidez, o en otras palabras, disminución del pH, o en otras palabras también un aumento de los protones, o un descenso de la presión arterial de dióxido de carbono, o sea, una disminución del PCO2, o sea, de PCO2, o todas las anteriores. ¿Cuál sería la alternativa? Aquí, la A, B, C, D o E. En la E. Ya, la E, por ahí dicen la E. ¿Alguien tiene otra alternativa o todos están de acuerdo que es la E? Ya. De hecho, sí. Aquí la clave es la E. Muy bien. Recuerden los factores que generan una desviación de la curva. O sea, esta es la curva normal, en rojo. Y esta curva de la saturación de la hemoglobina se puede desviar a la izquierda o a la derecha. A la izquierda significa de que la hemoglobina está más unida al oxígeno. O sea, la hemoglobina aquí se une más al oxígeno. Mientras que una desviación de la curva hacia la derecha significa que la hemoglobina suelta el oxígeno para que éste se una a los tejidos. ¿Ok? Se une a los tejidos para que lo oxigene. Entonces, el aumento del 2,3 de fosfoglicerato generaría una desviación de la curva hacia la derecha. El aumento de la temperatura hacia la derecha, la acidez hacia la derecha. Este es lo único que genera a la izquierda. Y esto de lo que vendría a ser, eh, miren, aumenta la saturación de hemoglobina con el oxígeno para una presión parcial de oxígeno determinada. ¿A qué se refiere con esto exactamente? Por si alguno tenía una duda con esto. Y es que, por ejemplo, a una presión parcial de 60, o sea, una presión parcial determinada, nosotros tenemos una saturación, pongámosle, de 90. Entonces te dicen en qué casos a esta misma presión nosotros tenemos una mayor saturación. Y ven esta curva acá de la derecha. En este caso, si está desviada la curva hacia la derecha, la saturación disminuye, pongámosle un 82%. Pero si fuera a la izquierda, si se hubiera desviado la curva a la izquierda, a esta misma presión arterial de oxígeno, estaría saturando cerca de 99. Entonces, eso era lo que te decía de otras palabras. O sea, este enunciado, en otras palabras, te dice cuáles de los siguientes factores te generan una desviación de la curva hacia la izquierda. Entonces, está bien que lo hayan logrado interpretar. Y recuerden estos 4 factores, que son importantes cuando evalúan principalmente una desviación hacia la izquierda o la derecha. Entonces, aquí en la pregunta 2, la clave es la letra E. Muy bien. Ya, la pregunta 3, chicos. ¿En qué condiciones fisiológicas y en bipestación? Esto es importante. Bipestación y condiciones fisiológicas. La ventilación pulmonar. Esto está relacionado con BQ, el índice BQ
las zonas de West 1, 2, 3. Nos dice, la letra A, ¿es mayor en el pulmón izquierdo que en el derecho? B, presenta una distribución homogénea en todos los campos pulmonares. C, es máxima en los vértices pulmonares. D, es máxima a nivel de los campos pulmonares medios. O E, es máxima a nivel de los segmentos inferiores o basales del pulmón. A ver, chicos, ¿cuál sería su respuesta? La E, la E. Sí. Sí, la E. Ya predicen la E. La E, ya. Entonces, aquí recordamos más o menos cómo es que se distribuyen los diferentes valores de tanto ventilación, el flujo, la presión arterial, el oxígeno, de CO2, el pulmón. Recordemos que estas zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3, varían en base a nuestra posición. Si nosotros estamos en bipedestación, la zona 1 es la zona más apical, y la zona 3 es la zona de la base. Estamos en decúbito, dorsal, ventral, eso cambia, eso recuerden. Pero usualmente preguntan en bipedestación, así que no se dan tanto problema. Ahora, la zona 1, en este caso, que es la zona más alta, aquí vamos a tener un flujo sanguíneo bajo y una ventilación baja. Y en las bases, en la zona 3, vamos a tener tanto el flujo como el sanguíneo más elevado. La presión arterial de oxígeno se encuentra en mayor cuantía en los ápices y la de CO2 con mayor cuantía en lo que tendría que ser las bases. Ustedes, disculpen, ¿ustedes llevan microbiología? ¿O van a llevar el próximo ciclo? No, no llevamos. Ah, ya. Como un dato importante para que ya lo vayan viendo es que la tuberculosis, o sea, Mycobacterium tuberculosis, usualmente cuando genera lesiones, lo va a hacer a nivel de los ápices porque es un microorganismo que necesita el oxígeno para crecer. Entonces, cuando ustedes vean en un momento una radiografía o sospecha de tuberculosis, lo que van a ver es que en los ápices usualmente van a haber unas lesiones como unas cavernas. Y es porque en los ápices hay mayor concentración de oxígeno. Entonces, para que no se olviden de que en los ápices hay mayor concentración de oxígeno, relaciona con esta tuberculosis que usualmente genera lesiones en los ápices. En micro lo van a ver. Entonces, ya más o menos hemos visto cómo es la distribución de cada elemento y también ahora lo del BQ. El BQ varía. El BQ ya no es más elevado en las bases, sino el BQ es más elevado en los ápices y más bajo en las bases. Eso no olviden. Entonces, en base a esta tablita, si vamos viendo las claves, una por una, nos dice, ¿es mayor el pulmón izquierdo que en el derecho? Esto más que todo no, porque el pulmón izquierdo, como en la zona del emitor izquierdo está principalmente el corazón orientado hacia ese lado, ocupa cierto espacio del pulmón. Entonces, realmente la masa comparada del izquierdo con el derecho es diferente. El pulmón derecho realmente genera una mayor ventilación. Entonces aquí tendría que ser al revés, o debería decirse que esto es menor. Presenta una distribución homogénea en todos los campos pulmonares. Como ya estamos viendo, la ventilación y el flujo son diferentes en la zona superior, intermedia y las bases. Varía. Entonces realmente no es homogéneo. Si te dijera heterogéneo, ahí vendría a ser la respuesta correcta. Es máximo en los vértices pulmonares. En los vértices es máximo el BQ. Entonces no. Es máximo a nivel de los campos pulmonares medios. En los campos pulmonares medios realmente es un valor intermedio, no es como que sea ni el más alto ni el más elevado, entonces tampoco. Y aquí es máxima a nivel de los segmentos inferiores. Esta vendría a ser la respuesta en cuestión correcta, la letra E. Muy bien. Con respecto a la siguiente pregunta, que es la pregunta 4, el coeficiente de difusión de oxígeno con el CO2 es A, menor debido al peso molecular más bajo del oxígeno, B, eh, esencialmente el mismo, C, menor porque el oxígeno es menos soluble, D, mayor porque el oxígeno se combina con la hemoglobina, E, mayor debido a un gradiente de presión más alto. ¿Cuál de estas vendría a ser la respuesta, chicos? Con respecto a la difusión del oxígeno respecto al CO2. Se los mencioné en el repaso como un dato extra. ¿Alguno recuerda?
O lancen una clave nomás, chicos, no importa mucho, ok. Ajá, o sea, y Rosa menciona lo de 1 en 20, o sea, el O2 es a 1 y el CO2, el CO o el CO2, ambos son 20 veces algo con respecto al oxígeno, pero ¿qué cosa? Ya, por ahí Rosa menciona la C, ya. Veamos, como les mencioné, en este caso, el CO2, bueno, primero veamos la ley de Fick. La ley de Fick más que todo explica cómo es que se da la difusión. Cómo es que nosotros los gases difunden a través de ciertas membranas semipermeables, en este caso la membrana alveolocapilar. Vemos de que el volumen de gas transferido por minuto va a ser igual a la capacidad de difusión pulmonar por un gradiente, un diferencial de presiones. Es como que en el alveolo, para que haya una difusión, acá debe haber una presión 1 y aquí una presión 2 del gas en cuestión. Si acá la presión es 100 y acá es 40, esta diferencia de presiones permite que exista esta difusión finalmente. ¿Ok? Este volumen de gas transferido. Ahora, el DL, que es la capacidad de difusión pulmonar, que es esto de aquí, se define más que todo por el coeficiente de difusión del gas, el área de difusión y el grosor de la membrana. Entonces, el área de difusión es importante porque lo podría explicar de esta forma. Por ejemplo, tenemos tenemos varias moléculas de oxígeno, ¿ok? Varias moléculas de oxígeno, las cuales quieren difundir a través de esta membrana. Si la membrana es pequeña, la posibilidad de que alguna molécula choque con esta membrana y la atraviese es muy baja, ¿sí o no? Pero imaginemos que ahora esta membrana por la que pueden o por la que deberían atravesar sea ya no pequeña, sino muy grande. Entonces, la posibilidad de que estas moléculas choquen y atraviesen es más elevada. O sea, a mayor área va a haber mayor coeficiente o en este caso capacidad de difusión. Para que no lo olviden. El coeficiente de difusión es una característica de cada gas. ¿Ok? Entonces, a mayor área, mayor difusión finalmente. Y el grosor de membrana es más que todo el hecho de que a nivel de membrana, como es más gruesa, los gases van a demorar más en atravesar. Es como, por ejemplo, tenemos aquí un chico que está en esquí y debe llegar hasta aquí, a esta zona de aquí, o sea, hacia la parte más baja. Él puede hacer esto nomás. O sea, solamente tiene que deslizarse esta cantidad, algo poco. Pero supongamos de que ahora el chico está en una montaña mucho más elevada y tiene que deslizarse aquí. Realmente si quiere llegar a lo que vendría a ser la parte de lo que vendría a ser el suelo, va a tener que deslizarse por más tiempo, por mucho más tiempo, mucho más tiempo, mucho más tiempo. O sea, se va a demorar finalmente en llegar. Eso es lo que ocurre. A mayor grosor, la difusión es más lenta. Entonces, algunos factores que podríamos tratar de buscar en esta clave vendría a ser el grosor o en este caso el área. Pero realmente eso del grosor y área son características propiamente del alveolo. Son características del alveolo, más no del gas. Y aquí te piden algo que sea propio de estos gases, alguna característica de estos gases. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos buscar? El coeficiente de difusión. Debemos buscar algo aquí. Entonces, buscamos algo que nos relacione al coeficiente de difusión. Y como les mencioné, el coeficiente de difusión va a depender de la solubilidad y la raíz del peso molecular de dicho gas. Y les mencioné también de que la variable más importante de estas dos es la solubilidad. Entre más soluble sea un gas, mayor será el coeficiente de difusión y en consecuencia la capacidad de difusión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que vendríamos a buscar aquí? Buscar una clave que nos establezca esa relación de la difusión de 1 a 20, que les mencioné que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. La letra A menciona principalmente que la difusión del oxígeno comparado al CO2 es menor, eso está bien, debido a que el peso molecular es más bajo del oxígeno. Y aquí realmente, o sea, si bien el peso molecular es más bajo, pero a menor peso molecular, lo que ocurre, en otras palabras, es un mayor coeficiente de difusión. Así que, en parte sería mal.
Pero como les digo, de los factores, solubilidad es lo más importante. Realmente el peso molecular varía. Te genera un cambio en el coeficiente de difusión, pero es muy, muy, muy pequeño. Pero aquí, para que eso hubiese sido correcta, debería ser un mayor, no, es menor debido a que el peso molecular es mayor. Aquí. Ya. Esencialmente es el mismo, aquí es incorrecto porque ya les dije que el CO2 es más soluble y en consecuencia tiene un mayor coeficiente de difusión. La C menciona que es menor porque el oxígeno es menos soluble. Esta vendría a ser nuestra alternativa correcta, como les mencioné. El O2, con respecto al CO2, es menos soluble. El CO2 es 20 veces más que el oxígeno. En la letra D nos dice que es mayor porque el oxígeno se combina con la hemoglobina, esto no tiene nada que ver. Y la E dice mayor debido a un gradiente de presión más alto. O sea, el gradiente de presión sí podría influir. Realmente no es tan significativo en comparación a lo que vendría a ser el coeficiente, o sea, la solubilidad. La solubilidad es lo que determina finalmente la difusión. Porque aquí lo que te pregunto es por el coeficiente, más no por lo que vendría a ser el volumen de gas transferido por minuto. En este caso ahí vendría siguiente a hablar lo que vendría a ser la presión, pero lo que te pide es coeficiente de difusión. Y coeficiente de difusión es esto en síntesis. Todo esto. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta con esto? ¿O todo está claro? Quedó más claro, está bien. Ok, y aquí el CO y el CO2 son 20 veces, ¿ah? Ojo, tanto el monóxido como el dióxido son 20 veces más que el oxígeno. Así que tomen en consideración también. Si les ponen acá, en vez de CO2 ponen CO, también, esa vendría a ser la clave. Ya. Pregunta 5. Pregunta 5. Ya, pregunta 5. ¿Qué músculos se emplean en una expiración forzada? Esto es más que todo mecánica pulmonar. A ver, chicos, sus claves. La B, la B. Ya. La B. ¿Alguno tiene otra clave? ¿O todos están de acuerdo con qué es la B? Chicos, traten de responder, si es posible. Gracias al que prendió su micro. Ya. En este caso, nos habla de una inspiración, pero en este caso es forzada, no es en reposo. Si fuera en reposo, realmente no habría ningún músculo que actuara, porque es un proceso pasivo. Aquí lo que nosotros tendríamos que buscar es alguno de estos músculos que se usan en la expiración forzada, o sea, los músculos rectos, oblicuos, abdominales o intercostales internos. Algunos de esos músculos, estos músculos, encontrarlos en las claves vendría a ser nuestra respuesta correcta en todo caso. A ver, veamos. Intercostales externos. Recuerden que externos, lo contrario sería la I, o sea, inspiración. Se encargan de la inspiración forzada. Esternocleido mastoideo es un músculo que se encuentra más que todo a nivel del cuello. O sea, el esternocleido mastoideo es como que se encuentra, acá está la cabeza, aquí está el ioides, bueno, la columna por atrás, y lo que hace el esternocleido mastoideo es conectar el esternón en la clavícula a la apófisis mastoides, de esta forma, así. Entonces es un músculo que finalmente está a nivel del cuello. Entonces realmente no vendría a realizar una expiración, sino una inspiración forzada. Porque les mencioné que los músculos que están en el cuello y sobre todo en el tórax superior son los que se encargan de la inspiración forzada. Escalenos tampoco, porque se encuentra a nivel de la primera y de la segunda costilla. Entonces tampoco. ¿Qué más? El diafragma. El diafragma se encarga de la inspiración en reposo. Entonces tampoco vendría a ser. Aquí nuestra clave correcta vendría a ser finalmente lo que mencionó compañero, los rectos oblicuos y abdominales. Ok, letra B. Pregunta 6. Una ausencia de surfactante normal, como ocurre en los infantes con síndrome de dificultad respiratoria, resulta en A. Estabilización del volumen alveolar. B. Aumento de la compliancia o compliance o disensibilidad pulmonar. C. Aumento de la fuerza retráctil de los pulmones. D. Reducción de la diferencia de tensión alveolar arterial del oxígeno. O E. Disminución de las fuerzas de filtración en los capilares pulmonares. ¿Cuál es su clave, chicos? Ya D. Por ahí mencionan, ya. Te menciona que una ausencia de surfactante, ¿qué es lo que te ocasiona?
¿Se recuerdan todas las funciones del surfactante? Entonces, lo contrario es lo que te va a ocasionar su ausencia. Aquí la mayoría dice la D. Y alguna chica que opine diferente a sus dos compañeros, o opina lo mismo de las chicas. Ya bueno. En este caso, la clave no es la D, es otra. Veamos por qué. Lo que La función principal del surfactante, o sea, son producidos por linfocitos tipo 2. Y el surfactante es una combinación de lípidos, proteínas, principalmente lípidos. En ese caso, Daniel dice la C, ya. Daniel se iluminó, creo. Entonces, neumocitos tipo 2 producen lo que les mencioné. O sea, es un surfactante y es un conjunto de lípidos y proteínas. Los lípidos principal, dipalmitil fosfatilcolineso, no se olviden. El DPPC es lo más importante de DPPC. O sea, disculpe por la letra. La cosa aquí es de que las diferentes funciones del surfactante van a ser aumentar la compliance, o sea, aumentar la distensibilidad, disminuir la tensión superficial, mantener el tamaño de los alvéolos, o sea, hacer de que estos alvéolos no estén de este tamaño, sino así, y opsonizar virus y bacterias, o sea, participa la inmunidad innata. Ahora, de esto, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar? Alguna que sea lo opuesto a estas funciones. Por ejemplo, estabilización del volumen alveolar. Ya les mencioné que esta es una función normal, pero ante la ausencia del surfactante, qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una inestabilización del volumen alveolar. O sea, este alveolo, que está así grandote, ya no va a estar así, ya no va a estar distendido o con un volumen adecuado, sino va a colapsarse. Va a haber un colapso alveolar. ¿Okay? Entonces aquí esta no es correcta. Aumento de la compliancia pulmonar. Esta es una función normal que tiene el surfactante, pero a haber ausencia, no va a haber una compliance. La distensibilidad, la facilidad con la que el alvéolo se puede inflar va a estar disminuido. O sea, para que un neonato respire, le va a costar mucho esfuerzo. Va a tener tirajes, o sea, va a usar músculos accesorios, va a tener aleteo nasal. Todos esos síntomas, va a haber incluso cianosis porque no está ingresando oxígeno, no está habiendo una correcta oxigenación. Entonces aquí aumento de la compliance pulmonar, no, una disminución de la compliance, más que todo sería. La D, lo que ustedes mencionaron, reducción de la diferencia de la tensión superficial de la tensión alveolar arterial. Aquí te dice de que va a haber una disminución de la tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que comprime los alvéolos producido por las moléculas de agua. Las moléculas de agua generan una capa alrededor del alvéolo y genera una fuerza de colapso. Entonces, a mayor tensión superficial, lo que va a ocurrir es de que el alvéolo colapsa, o sea, se hace pequeñito, como en este caso. El surfactante impide eso, lo disminuye. Se unen estas moléculas, lo que vendría a ser la monocapa de agua que hay alrededor del alvéolo, y genera que esta tensión disminuya. Entonces aquí no habría una reducción de la tensión superficial. O sea, esta es la función normal, lo que haría el surfactante, pero como hay ausencia, en vez de reducción, sería un aumento de... Porque nos pide, ¿cuál de los siguientes está relacionado con la ausencia de surfactante? Lo que por eso no es la D. La E, disminución de las fuerzas de filtración en los capilares pulmonares. Ya, esto sí, fuerzas de filtración no tiene nada que ver realmente con alguna función del surfactante. No hay cierta relación, no tiene nada que ver aquí. Más que todo esto es incluso algo más vascular. Y la letra C lo que nos menciona es aumento de la fuerza retráctil de los pulmones. Y ustedes dirán, Sergio, ¿qué es eso de fuerzas retráctiles de los pulmones? Recuerdan que cuando hablamos de mecánica pulmonar, mencioné que los pulmones tienen una característica intrínseca de colapsar, o sea, de lo que vendría a ser disminuir su tamaño. Tiene unas fuerzas retráctiles que hacen de que los pulmones que estaban de ese tamaño, grandecitos, se contraigan y se hagan así chiquitos. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, al no haber surfactante, lo que ocurre es de que estos pulmones que están así van a comenzar a encogerse mucho más porque va a aumentar la fuerza retráctil de los pulmones. Esto es impedido por el surfactante. El surfactante lo que hace es mantener el volumen de los alvéolos. Si mantiene el volumen alveolar, es como que el pulmón se queda de ese tamaño. Pero cuando ya no, cuando comienza a colapsar,
el colapso masivo de los alvéolos finalmente te genera de que los pulmones se vuelvan pequeñitos. Entonces, en otras palabras, va a haber un aumento de la fuerza retráctil de los pulmones, el hecho de que los pulmones colapsen. Por eso aquí la alternativa es la C. ¿Se entendió esta parte, chicos? La parte del aumento de la fuerza retráctil de los pulmones. Es como que pierde la distensilidad